Bueno, hoy os traemos un vídeo que nos habéis pedido muchísimo, el vídeo de las preguntas y respuestas, que nos habéis ido haciendo un montón de preguntas estos meses, así que nada, hoy vamos a responderlas. Hoy vamos a desnudarnos ante vosotros. Bueno, yo soy Clara, tengo 26 años Y yo soy José Carlos y también tengo 26 años. y somos los dos de Murcia. Somos los shows. Bueno, a ver, la primera pregunta. Vale, bueno, en primer lugar hemos cogido todas las preguntas que nos habéis ido haciendo y las hemos agrupado. O sea que a lo mejor no respondemos justo la pregunta que vosotros nos formulasteis, pero sí que estamos respondiendo a una muy similar o una en la que vamos a dar la misma información. O sea que os hemos tenido en cuenta todos. La primera pregunta es ¿cómo os conocisteis? Pues nos conocimos en el instituto, porque íbamos a la misma clase y nada, una amiga... Yo le dije a mi amiga que me gustaba y mi amiga se lo dijo a él ¿La por buscaste? Messenger, sí. Se lo dijo y nada, entonces ya empezamos a hablar, pero bueno, José Carlos y yo estábamos en la misma clase, pero además es que estábamos sentados en la misma mesa, ¿no? Sí, nos sentaron juntos en el instituto, pero bueno, realmente la historia se remonta a bastante antes, porque nosotros fuimos a la guardería juntos, cuando teníamos 2 años. Pero no lo sabíamos en verdad, lo descubrimos años después porque estábamos en la misma foto esta que te dan, que sale todo el mundo de la guardería. Sí, y bueno, y además nuestros padres, cuando eran pequeños, vivían en la misma calle, porque ella es del pueblo de mi padre, yo soy del pueblo de al lado, y nuestros padres vivían en la misma calle y eran vecinos. Bueno, pues eso, nos conocimos en el instituto, Cuando éramos adolescentes, teníamos... bueno, a ver, empezamos a ir juntos en clase a los 11 años o así, y empezamos a salir a los 14, 13 años. 13 para cumplir 14. Así que éramos muy jóvenes, Sí. llevamos juntos mucho tiempo. Llevamos ahora 12 años, ¿no? Mm, Desde 2010. o sea, este año cumplimos 13. Sí. Vale, siguiente pregunta. ¿De qué viene lo de shows? Pues nada, esto tampoco es que tenga mucha historia. Clara cuando era adolescente estaba obsesionada con los perros estos de la lengua azul, los chow chows. Entonces a mí, pues, Clara pone nombres a todo el mundo, ¿vale? Y te llama como si fueras un animal, básicamente, como si fueras un gato o un perro. Entonces a mí me empezó a llamar chow chow y eso al final, pues, desembocó en show. Y ella era la que me lo llamaba a mí, pero ahora yo también se lo llamo a ella, así que somos los shows en general. Y mucha gente nos conoce así, o sea, no de forma individual, sino como pareja. De hecho, cuando nos casamos, nuestros amigos del pueblo nos hicieron un regalo y una sorpresa muy chula y todo lo llamaban Bochorrio. Y de verdad que yo le llamo a él Chow y él me llama Chow. O sea, yo a él no le llamo José Carlos y yo tengo que llamarlo, le digo Chow, pásame no sé qué, o cosas así, y él a mí igual. Pero yo la llamo de las dos formas, yo también la llamo Clara. ¿Qué habéis estudiado o estudiáis? Bueno, empiezo yo porque es más corto. Yo básicamente he estudiado traducción e interpretación. Después hice un máster de interpretación de conferencias, ¿vale? Interpretación no es ser actor, sino que es en las reuniones traducir el contenido de la reunión a otro idioma, ¿vale? Los típicos de la tele que salen con cascos hablando en micrófono, pues eso es interpretar. Pero ahora no me dedico a la interpretación, sino a la traducción. Y yo estudié enfermería en la Universidad de Murcia y nada, luego me fui a Londres a trabajar de enfermera y ahí es donde empecé a estudiar la carrera que estoy haciendo ahora, que se llama Fashion Buying and Merchandising, que nada, es como un ADE pero de la industria de la moda y son 3 años y acabo este año por fin. La siguiente pregunta es ¿a qué os dedicáis? ¿A qué te gustaría dedicarte en el caso de Clara? Y si le gustaría buscar trabajo aquí en Nueva York. Bueno, pues yo odiaba la enfermería, o sea, no me gustaba nada, no me hacía feliz, así que por eso empecé a estudiar lo otro. Y bueno, pues me gustaría trabajar aquí en Nueva York, sí. De hecho, en cuanto termine en mayo la carrera voy a empezar a buscar trabajo. Y me gustaría pues, dedicarme a algo relacionado con lo que estoy estudiando. Y yo soy traductor. Traductor, bueno, todos sabéis lo que es. Básicamente un texto está escrito en un idioma, yo lo paso a otro. En mi caso, como mi lengua materna es el español, pues lo paso a español y traduzco del inglés y del francés. Y ahora mismo estoy trabajando para las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, que es donde tienen su sede. La siguiente pregunta es, ¿habéis vivido en otros países? ¿Cómo era vuestra vida en esos países? Y si los echáis de menos.
Hemos vivido en un país más, bueno, de forma, o sea, los dos juntos, que es el Reino Unido. Vivíamos en Londres. Allí básicamente nos dedicábamos a lo mismo, bueno, a lo mismo. Ella era enfermera, como ha dicho. Ese fue el motivo por el que nos mudamos a Londres, porque ella consiguió trabajo de enfermera. Y yo también conseguí trabajo en una agencia de traducción de allí, de Londres. Y en cuanto a si lo echamos de menos, pues sí, Bueno, yo también he vivido en Polonia, que estuve de Erasmus ahí 4 meses. vivir. ¿Echas de menos Londres? ¿No? Porque es una ciudad muy cara. Bueno, Nueva York también es una ciudad muy cara, pero vivíamos en un piso enano, o sea, nada que ver con el que estamos ahora. Y no sé, era una ciudad muy fría en cuanto a la gente. Llover no llueve tanto, llueve mucho, pero el problema es que no había luz. Sobre todo en invierno, a las 3 de la tarde se hacía de noche y es que así no se puede vivir. Aquí por lo menos hace frío, pero eso, hay también días de sol, así que... Sí, yo en cuanto a la comparativa de Nueva York y Londres, lo que diría es que, bueno, que en Nueva York estamos más a gusto porque tenemos mejores condiciones económicas que nos permiten vivir mejor, pero sobre todo, o sea, yo Londres no lo echo de menos como ciudad, pero sí que es cierto que Nueva York está muy lejos de España y entonces pues ver a la familia, etcétera, es muy difícil. Tienes que gestionarte muy bien las vacaciones para poder ver a tu familia, a tus amigos, etcétera, y al final pues se les echa de menos, aunque estemos aquí construyendo una vida que estamos muy contentos y nada. Sí, la verdad que cuando vivíamos en Londres íbamos a España o todos los meses o cada mes y medio máximo, porque es que los vuelos, o sea, yo hay veces que me he cogido vuelos directos Londres-Murcia por 30 libras, o sea, eso no es nada. Sí, también es verdad que así no se construye una vida en un país, porque nosotros vivíamos muy a medio camino de Londres y Murcia. Estábamos la mitad del tiempo en España y la mitad del tiempo en Londres, y entonces era al final como que no vivías ni en un sitio ni en otro. Pasamos a la siguiente pregunta, que es si nos gusta Nueva York. Y bueno, la comparación con Londres, que ya la hemos hecho. ¿Te gusta Nueva York? Sí, me encanta Nueva York. La verdad que incluso ahora que no trabajo y debería de ser peor, aún así me encanta. Sobre todo por todas las cosas que hay que hacer, como ya he dicho, el tiempo. No sé, a ver, tenemos una casa mucho mejor, tenemos amigos desde el principio, cosa que en Londres no. En Londres nos costó hacer amigos mucho. Y cuando los hicimos ya al poco tiempo nos vinimos, o sea que... Y nada. Sí, yo en cuanto al tiempo diría que a ver, que aquí en Nueva York hace mucho frío. Bueno, ya habéis visto en los vlogs que hemos tenido semanas de mucho frío, pero aún así el ver el sol te cambia la vida. A mí me gusta mucho el de la ciudad, pues la cultura estadounidense que nos la han metido por todos lados y entonces al final yo me siento como si estuviera en una película todo el tiempo. Todo me recuerda a las películas, la ciudad, pues, por supuesto, es totalmente de película y vas por las calles y sientes que estás pues, en una serie o en cualquier película estadounidense. Aunque una cosa que sí voy a decir, porque no todo va a ser bueno, es que a mí me ha sorprendido muy negativamente lo bordes que son las personas aquí. Por supuesto no toda la gente, porque después hay gente que por la calle incluso te habla y son muchísimo más agradables que los británicos, que sí que son mucho más reservados. Pero en los locales y en los comercios el servicio es horrible, o sea, en muchos de ellos, sobre todo en los sitios de comida rápida, les falta escupirte porque te tratan, vamos, como si realmente no te estuvieran prestando un servicio, sino como si fueras una mierda. Que a mí eso me sorprende mucho, porque en Londres por lo menos eran educados. No es que fueran las personas más agradables del mundo, pero eran muy educados, y en Murcia, por supuesto, pues la gente es muy graciosa. Que tampoco quiero que sean los más graciosos del mundo, que entiendo que están trabajando, pero a veces llega a unos niveles que es que te sientes hasta incómodo. ¿Os ha sido fácil cambiar de costumbres de un país a otro? Yo creo que sí, ha sido muy fácil porque ya vivíamos en Londres, que al fin y al cabo ya es vivir fuera de tu casa, muchas cosas son muy parecidas, el idioma es igual, productos de comida y todo esto suele haber las mismas cosas que había en Londres y... Sí, yo diría, para empezar, que tanto Londres como Nueva York son ciudades muy muy grandes,
en las cuales la cultura local está como muy difuminada. O sea, no es lo mismo vivir en un pueblo de Texas que vivir en Nueva York. Aquí al final esto es una ciudad internacional con gente de todo el mundo. De hecho, los barrios de alrededor del nuestro y el nuestro están llenos de latinos. Entonces, al final, no es que sientas que estás invadiendo un espacio ajeno, sino que estás en un sitio en el que pues, todo el mundo es bienvenido, aunque haya dicho que la gente es borde, pero que al final hay tantísimos extranjeros, o no extranjeros, sino personas cuya cultura original no es la estadounidense, que tampoco sientas que tú seas el raro. También se nota mucho cuando la gente es latina o cuando son americanos, porque, por ejemplo, aquí el súper al que voy yo, casi todos son de la República Dominicana o de Puerto Rico y tal, y esa gente es muy simpática. Sí, lo del servicio de atención al cliente borde normalmente es algo muy arraigado en Estados Unidos, yo diría. Aunque bueno, en Estados Unidos no, en Nueva York, porque mi hermano vive en Texas y dice que allí la gente es muchísimo más agradable. Yo sí que diría que Nueva York es mucho más diferente de España que Londres en cuanto a las cuestiones administrativas y los trámites que tienes que hacer. Por ejemplo, aquí los bancos funcionan de manera totalmente diferente. Es otro universo que tienes que aprender desde cero porque si no estás perdido. Y para alquilar pisos y todas las gestiones así como gordas que... El seguro médico, por supuesto, Sí. no tiene nada que ver. Sí, todas las cuestiones gordas que conllevan mucho dinero o que son cosas esenciales para vivir, aquí son bastante diferentes y tienes que aprenderlas desde cero y por supuesto como extranjero sientes que se te está escapando todo. Vale, ¿cómo habéis terminado en Nueva York? Pues bueno, hemos terminado aquí porque yo conseguí un trabajo en las Naciones Unidas después de pasar un proceso pues, como de oposición, por así llamarlo, y entonces pues me han destinado aquí, a Nueva York, que es la sede de las Naciones Unidas, y aquí nos hemos venido. ¿Tenéis pensado quedaros mucho tiempo en Nueva York? Qué difícil. Esta pregunta es la más difícil. Yo creo que vamos a estar por lo menos, yo diría que... No digas año, Bueno, porque no lo sabes. pero un tiempo sí, porque nos hemos gastado muchísimo dinero, nada más que en decorar la casa, porque aquí las casas, bueno, eso es otra cosa, aquí las casas suelen venir sin muebles, entonces hemos tenido que hacer una inversión muy grande para decorar la casa. Y yo creo que nada más que por eso, por todo el dinero que nos hemos gastado trayéndonos nuestras cosas desde España, pues eso, nos quedaremos unos años para poder amortizar todo el dinero que nos hemos gastado. Yo creo que no lo sabemos, en realidad. Yo creo que, o sea, porque nosotros somos personas muy familiares, que nos tira mucho nuestra familia, nos encanta España, pero claro, laboralmente las oportunidades que te ofrece España pues son las que son, muy limitadas, y yo además estoy muy contento en mi trabajo y las Naciones Unidas no tienen oficina en España en la que yo pueda trabajar. Así que, pues no sé, realmente creo que no lo sabemos. Creo que estamos abiertos a esa posibilidad. Ni la descartamos ni tampoco la tenemos clara. ¿El que lo de volver a España o lo de quedarnos? La posibilidad de quedarnos en Nueva York mucho tiempo. Existe la posibilidad de que nos quedemos aquí mucho tiempo o incluso toda la vida, pero bueno, eso nunca se sabe. ¿Qué nivel de inglés tenéis y qué habéis hecho para llegar a ese nivel? Pues yo personalmente tenía el inglés que se aprende en el instituto cuando me fui a Londres, bueno, un poco más porque antes de irme a Londres me saqué el B2, que eso en verdad es poquito para poder desempeñar, no para vivir no, pero para poder desempeñar un trabajo en inglés era poquito. Lo que pasa es que cuando yo me fui a Londres estuve 2 meses trabajando en el hospital como de auxiliar hasta que tuve el nivel de inglés suficiente para hacer un examen que tuve que hacer para poder trabajar de enfermera. Así que ese examen era como de un nivel C1 o así, bueno, era un nivel C1 y eso, me saqué el examen este y ya pude trabajar de enfermera y bueno, todo el vocabulario y todas las cosas de enfermería las aprendí en el hospital en esos 2 meses. Y luego cuando ya estuve trabajando de enfermera unos meses, me saqué el C1 de Cambridge. El oficial. El oficial. Y yo, a ver, yo soy traductor, o sea que trabajo con el inglés todos los días. Me saqué el C2 hace, ¿cuánto? 1 año y algo.
Pero, o sea, realmente yo tenía el C2 desde hacía bastantes más años. O sea, me lo saqué muy bien, en plan, porque al final es mi trabajo. Y para conseguir ese nivel, pues he estudiado inglés toda mi vida en el instituto y en el colegio. He hecho algún intercambio, pero bueno, solo hemos hecho un intercambio, ¿no? Bueno, yo estuve un mes en Irlanda, pero tampoco es que eso hiciera que mi inglés, mi nivel de inglés aumentara mucho. Sobre todo tener interés y escuchar canciones en inglés, buscar la letra de las canciones, Ver películas. Netflix, verlo en inglés o con los subtítulos en inglés. Yo además, por supuesto, en mi carrera pues se potenciaba mucho el inglés, porque era mi primera lengua de trabajo y también en el máster que hice. Así que, pues nada, estar en contacto con el idioma de forma constante a lo largo de los años. También cuando yo llegué a Londres no tenía mucha idea, pero nada más que el estar ahí inmerso en la cultura y el no tener otra opción te hace como abrir un poco tu mente y todo te llega más rápido, porque yo creo que si hubiera estudiado lo que aprendí en Londres en esos meses me habría tirado muchísimo más tiempo. Vale, ¿en cuántos sitios habéis estado viajando? Bueno. Nosotros es que nos encanta viajar, entonces hemos estado en muchísimos sitios. No muy lejanos, o sea, desde Europa no es que sean sitios que estén muy lejos, pero hemos recorrido muchísimos países. En Europa hemos estado en Portugal, en Francia, en Bélgica, en Andorra, en Países Bajos, Italia, Alemania. En Italia en varios sitios. Hemos estado en Venecia, yo en la Costa Amalfitana, en Roma, en Milán. Yo estoy en Malta, Suiza. Tú no has estado en Suiza, ¿no? No. En Reino Unido hemos estado. Yo estoy en Irlanda también. ¿Qué más? Hemos estado en la República Checa, en Hungría, en Polonia, que era donde yo En Polonia es donde hice yo el Erasmus. La verdad es que en 4 meses que estuve en Polonia visité 9 países nuevos que estaban relativamente cerca, porque fui a los países bálticos y estuve en Finlandia, En Finlandia fuimos juntos. Estonia, Letonia, Lituania. En Ucrania no llegué a ir, pero me arrepiento. ¿Qué más? Estuve también en Bratislava, que estuve capital de qué? Eslovaquia. Eslovaquia, en Eslovenia también. Y bueno, de Europa en muchísimos sitios, la verdad. Hemos estado en muchísimos sitios. Después fuera de Europa solo hemos ido a Tailandia, en Asia, a Marruecos, en África, y ya a Nueva York, que ya habíamos estado aquí antes de venir. Y dentro de poco nos vamos a México. Y yo en México ya está. En Croacia también hemos estado. Hemos estado muchas veces en las Islas Baleares porque nos encantan las Islas Baleares. De hecho, todos los veranos vamos a una. Y vamos. ¿Y vamos? Vale. ¿Cómo habéis hecho amigos en Nueva York? Bueno, eso he sido yo. A ver, yo soy muy pesada. Tenía un poco de trauma con Londres. También es verdad que en Londres nos pilló la pandemia y tuvimos muy mala suerte porque no conseguimos socializar hasta que pasó la pandemia, evidentemente. Y entonces yo tenía como un poco de trauma porque lo pasamos un poco mal, estábamos muy solos allí, estábamos deseando volver siempre a España. Entonces yo me propuse la misión cuando llegamos aquí de encontrar amigos para que no nos pasara lo mismo y pudiéramos estar a gusto. Así que nada, empecé a hablar a gente por Instagram que veía que vivían aquí. La siguiente pregunta, ¿cuál es la historia del vestido de novia de Clara? Bueno, esto si queréis lo cuento en más detalle en otro vídeo, pero nada, básicamente... Dejamos aquí debajo un enlace a un artículo en el que se habla de esta historia. Sí, es verdad, porque publicaron nuestra boda en Harper's Bazaar, que para que no lo sepa es una revista de moda bastante importante. Y nada, básicamente la historia de mi vestido es... yo no quería un traje de novia tradicional. La verdad que fui a varios sitios y me probé varios vestidos y ninguno me gustaba, así que tenía bastante claro que me lo quería hacer yo a medida. Así que nada, pues yo tenía una carpeta de inspiración en Pinterest con un montón de cosas que me iban gustando y fui a un diseñador en Murcia que se llama Javier Mármol, que os dejo por aquí sus redes sociales, muy majo.
Y nada, pues yo le dije las ideas que tenía, básicamente cosas que tenía en mi armario que me gustaban un montón y que me las ponía un montón. Dije, ¿por qué me voy a disfrazar el día de mi boda si tengo un montón de cosas que me gustan y que me quedan bien? Entonces a partir de eso hice el vestido. A ver, también ella es súper mega seguidora de las pasarelas, sabe lo que se lleva cada año, etcétera, etcétera. O sea que no es tan simple como me voy a poner algo que tengo ya porque me gusta, sino que ella realmente estaba muy pendiente de cuáles eran las tendencias, de qué cosas se veían en las pasarelas de novia, etcétera. Nada, fue un poco la mezcla de todo eso. Y bueno, la última pregunta, que es, ya la hemos respondido un poco, pero es si tenemos pensado volver a España para vivir o trabajar. Esto es muy difícil. Yo de hecho esta noche he soñado con algo similar. A nosotros nos encanta España, nos lo pasamos genial cada vez que estamos ahí, queremos mucho a nuestra familia, a nuestros amigos, como todo el mundo obviamente, pero nos encanta la cultura de terraza española, lo barato que es todo, la vida social que hay ahí, etcétera. Pero pues al final nos hemos visto en unas situaciones laborales en las que las oportunidades que nos ofrecía España eran escasas o nulas y nos hemos tenido que buscar la vida fuera de nuestro país y ahora es como muy difícil deshacer todo ese camino para volver a España sabiendo que si tú estás en una casilla, volver a España laboralmente es retroceder varios puestos y es complicado. No es algo que descartemos porque no, como ya digo, nos encantaría vivir en España, o sea, por mucho que nos encante Nueva York y que nos guste muchísimo como ciudad, si tú a mí me dices que puedo cambiar esto por Murcia pero mantener mi trabajo, no dudaría ni un segundo, ni un segundo. Entonces es difícil. ¿Tú qué? Sí, yo igual. A mí, pues eso, he hecho mucho menos a mi familia, a mis gatos y la calidad de vida que tenemos aquí, las oportunidades laborales y todo eso, pues en España difícil. Si vemos en algún momento que estamos muy hartos y que no aguantamos más, pues nos iremos. Sí, o sea, es algo que no descartamos, es una opción que siempre está ahí. Por supuesto, esto también depende de por qué derroteros nos lleve la vida y al final qué oportunidades se nos vayan presentando. Pero hoy por hoy es que no tenemos ninguna oportunidad en España que digamos, volvemos sí o sí. Que es un poco triste, pero al final es lo que hay. Y a ver, que no es tan triste porque estamos a gusto donde estamos, que no es que, por ejemplo, en Londres yo tenía claro que yo prefería volver a España a toda costa, porque no estaba, o sea, no era un sitio en el que me viera viviendo toda la vida ni a largo plazo. Pero aquí sí que estamos a gusto, entonces pues ya tiene que surgirnos algo en España que nos permita plantearnos seriamente la posibilidad de volver. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, si habéis llegado hasta aquí, perdón por la chapa, porque este vídeo ha sido pues lo que ha sido. Esperamos que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, darle a like y suscribiros al canal, porque que nos motiva muchísimo ver cómo suben los seguidores y que nuestro trabajo se ve recompensado de alguna forma, porque evidentemente no ganamos dinero de esto, pero el ver que la gente nos apoya, nos comenta y le da like, pues nos hace seguir queriendo crear contenido. Crear contenido. Así que bueno, que vaya muy bien la semana. Adiós.